Bartolomé Mitre, Buenos Aires, 26 de junio de 1821, 19 de enero de 1906, fue un político, militar, historiador, hombre de letras, estadista y periodista argentino. Gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente de la Nación Argentina entre 1862 y 1868. Nació en la ciudad de Buenos Aires, en la actual esquina de Suipacha y Lavalle, el 26 de junio de 1821 y fue bautizado en la iglesia de San Nicolás. Hijo de Ambrosio Mitre y doña Josefa Martínez, sus hermanos fueron Emilio y Federico. Su padre descendía de Ventura Demetrio, apellido original de la familia, que fue un veneciano de origen griego, que llegó a Buenos Aires a fines del siglo XVII. Con su familia se trasladaron cuando aún era niño a Carmen de Patagonés, donde nació Emilio. Su padre se desenvolvió como tesorero del fuerte hasta mediados de 1827, cuando tras finalizar el conflicto bélico mantenido con el Imperio del Brasil en esa zona decidieron volver a Buenos Aires. En 1829 se alojó en la estancia de Gervasio Rosas, hermano de don Juan Manuel de Rosas, y amigo de su padre Ambrosio, hasta que en 1831 se trasladó toda la familia a Montevideo, donde en 1836 se inscribió en la Escuela Militar de Montevideo. Allí estudia artillería, alcanza el grado de alférez en 1839, y publica sus primeros poemas y escritos periodísticos en los diarios, entre ellos El Iniciador, de los proscriptos por el régimen de Rosas, Andrés Lamas y Miguel Cané. Perteneció al Partido Colorado y en diciembre de dicho año peleó en la batalla de Cagancha, del lado de Fructuoso Rivera. El 11 de enero de 1841 se casa con Delfina de Bedía, con quien tendrá 2 hijas y 4 hijos. El 6 de diciembre de 1842, ya capitán, estuvo entre los derrotados de la Revolución de Rivera en la batalla de Arroyo Grande. Participó del Sitio Grande de Montevideo, oportunidad en la que conoció a Giuseppe Garibaldi, a quien admiró. En la segunda mitad de 1847 se trasladó a Bolivia, pero en 1848 fue deportado por Manuel Isidoro Belzú al Perú, donde fue nuevamente deportado ahora a Chile, donde fue corredactor de Juan Bautista Alberdi, director del periódico El Comercio de Valparaíso. En esa ciudad, publicó Manuel Blanco Encalada y Tomás Coltrane. El 13 de abril de 1890 ingresó a la Unión Cívica. Más tarde, escribió en El Progreso, diario que había creado Domingo Faustino Sarmiento, desde donde pregonó la indivisibilidad territorial de la soberanía americana, defendió el derecho de pensamiento de los extranjeros, siempre que no atentasen contra la soberanía de los países que los acogían, y la democracia en un sentido integral, y emprendió campañas para mejorar social y económicamente al pueblo. Regresó después del derrocamiento de Rosas, y lideró el alzamiento de la provincia de Buenos Aires contra el sistema federal que la Constitución Argentina de 1853, patrocinada por Justo José de Urquiza, iba a imponer. Ocupó los cargos de miembro de la legislatura provincial y ministro de Guerra, de Gobierno y de Relaciones Exteriores en el gobierno del Estado de Buenos Aires luego de la secesión de esta provincia, hasta que en 1859 fue derrotado militarmente por Urquiza, que buscaba reincorporar a Buenos Aires a la Confederación Argentina. Al año siguiente resultó elegido gobernador constitucional de Buenos Aires. En la batalla de Pavón, en septiembre de 1861, resultó sorpresivamente vencedor después de que Urquiza se retirara casi sin presentar batalla. Buenos Aires se reincorporó entonces a la Confederación, aceptando la Constitución de 1853, pero introduciendo cambios que la beneficiaron en la reforma del 60. El 5 de octubre de 1862 Mitre fue electo presidente de la República Argentina, ya con el grado de general que le había dado el presidente Santiago Derqui. Durante su mandato se extendió el sistema ferroviario, organizó el ejército, difundió la enseñanza en todos los niveles, mejoró el servicio postal, organizó la Suprema Corte de Justicia, saneó la moneda, regularizó la deuda pública, se adoptó el sistema métrico decimal y se fundó el crédito público. Además se desarrolló la Guerra de la Triple Alianza, donde la Argentina, aliada al Brasil y al Partido Colorado de Uruguay, al que perteneció Mitre en Montevideo, invadieron al Paraguay y combatieron al Partido Nacionalista o Blanco aliado de Paraguay. Mitre también fue el fundador de La Nación, uno de los diarios más influyentes de Latinoamérica, que desde 1870 se sigue publicando y ha sido siempre dirigido por sus descendientes. En 1890, frente a la crisis del gobierno de Miguel Juárez Celman, formó parte de la recientemente fundada Unión Cívica, de la que luego se separaría la Unión Cívica Radical.
Sus restos mortales descansan en el cementerio de la Recoleta de la ciudad de Buenos Aires. Su labor como historiador comprendió obras, memorias, artículos periodísticos, discursos y una intensa labor recopilando documentos, ordenando archivos, fundando y organizando instituciones. Sus obras, Historia de Belgrano, cuya cuarta edición ampliada es de 1887, los 3 volúmenes de la Historia de San Martín, 1887, 1888, y 1890, considerada obra fundadora de la historiografía oficial, de la emancipación americana. Y la oración que pronunció con motivo del centenario del nacimiento de Bernardino Rivadavia forman una historia de la Argentina. Mantuvo correspondencia con la nieta del libertador José de San Martín, quien vivió y murió en París en 1927, doña Josefa Dominga Balcarce, de donde obtuvo información de primera mano para la mencionada obra, Historia de San Martín. Historiadores posteriores, como Adolfo Saldías y José María Rosa, han cuestionado fuertemente su labor como historiador y la interpretación dominante del siglo XIX argentino que se desprende de ella, dando lugar al llamado revisionismo histórico. Se dedicó a traducir del italiano la Divina Comedia de Dante Alighieri. Tradujo, además, la Eneida de Virgilio. Su labor como bibliógrafo y lingüista le permitió reunir una de las mejores bibliotecas sobre lenguas americanas, cuyo catálogo razonado fue publicado póstumamente por el Museo Mitre, que se creó en 1907 gracias a las donaciones que él dejó de su biblioteca, colecciones, archivos y muebles de su casa. La mencionada Historia de Belgrano originó un par de polémicas. La primera con Dalmacio Vélez Sarsfield, iniciada en 1854 en forma periodística y que se sintetizó en 2 libros de 1864. El de Vélez Sarsfield, llamado Rectificaciones Históricas, General Belgrano, General Güemes. Y el de Mitre, Estudios Históricos sobre la Revolución de Mayo, Belgrano y Güemes. La polémica se refirió a sucesos históricos y a su interpretación, rozando además cuestiones vinculadas con el concepto de ciencias históricas. En este último aspecto fue más importante la polémica que tuvo con Vicente Fidel López producida a raíz de la aparición de la tercera edición de la Historia de Belgrano, de la cual resultaron 2 libros. De parte de López su debate histórico, refutaciones a las comprobaciones históricas sobre la historia de Belgrano. Y de parte de Mitre las nuevas comprobaciones sobre historia argentina, 1882. El 4 de enero de 1870, mientras se libraban los últimos combates de la Guerra del Paraguay y con una tirada de 1000 ejemplares, se hizo pública la primera edición del diario La Nación fundado por Bartolomé Mitre bajo la consigna La Nación será una tribuna de doctrina. Actualmente este diario, con más de 140 años de trayectoria, es uno de los de mayor tirada de la Argentina. En la que fue su casa, funciona hoy el Museo Mitre calle San Martín 336 de la ciudad de Buenos Aires. Esta casa le fue obsequiada por el pueblo al término de su presidencia. Durante el sitio de Buenos Aires, ocurrido el 2 de junio de 1853, Mitre fue derribado por una bala, la cual le dio en la frente. El proyectil impactó en la escarapela de su kepis, que fue cosida por su esposa Delfina, amortiguando el golpe y salvándole la vida. Su vestimenta civil se distinguía por el chambergo y los bolsillos rectos de su pantalón, el clásico bolsillo Mitre, donde solía descansar sus manos. A los 14 años fue a trabajar a una de las estancias de Juan Manuel de Rosas. Al poco tiempo Rosas lo devolvió a su casa con estas palabras: dígale a don Ambrosio que aquí le devuelvo a este caballerito, que no sirve ni servirá para nada, porque cuando encuentra una sombrilla se baja del caballo y se pone a leer. Muy lejos de la verdad estuvo esta afirmación del restaurador. Años después también Mitre estuvo muy lejos de la verdad cuando pronosticó que, en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en la Asunción. Sin embargo, la llamada Guerra de la Triple Alianza duró casi 5 años. Este triunfo costó al país más de 50.000 muertos, y en la República del Paraguay solo sobrevivirán aproximadamente 300.000 personas de 1.300.000. En 1871 enfermó y sobrevivió a la terrible epidemia de fiebre amarilla. Ni bien se recuperó viajó a Brasil, por encargo del entonces presidente Sarmiento, para arreglar los definitivos límites tras la Guerra de la Triple Alianza.